importante esto porque vamos a hablar ahorita muy enfocado a los antibiomas acumulados, pero les voy a tocar un poquito esto que son los PROAS. Es de lo mucho que yo he podido apoyar en la parte de la delegación. Y es algo que a mí me apasiona demasiado, pero sobre todo porque es un problema que tenemos todos a nivel mundial. ¿Cuál es el problema que tenemos a nivel mundial? La resistencia a antibióticos. Hoy, cada día, sigue avanzando eso, y es por qué, por múltiples factores, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero ustedes se han dado cuenta, y digo, toco madera y espero que nunca pueda estar yo en un hospital, pero se han dado cuenta que los microorganismos cada vez son más resistentes. Y esto tiene varios factores de riesgo, estoy de acuerdo, pero la visión de los famosos PROAS no es desde donde yo estoy, es desde donde puedo ayudar para hacer algo por este problema. Ya tuvimos COVID, ¿no? ¿Cuántas muertes hubo por COVID en aproximadamente los 3 años? En todo el mundo, ¿no? Como 3 millones y cacho, ¿no? Hasta la última vez que chequé, fue el año pasado, que ya fue como el más boom. 3 millones y cacho de personas se murieron secundarias a COVID. ¿Saben cuánto va a matar una pandemia por multidrogaresistencia estimada en 2050? ¿No? 10 millones de personas por año. Por año. ¿Eso preocupa? Por supuesto, ¿no? Ahora, ¿qué creen? Que la OMS decía, bueno, para 2050. Pero después de COVID y después del desastre que hicimos con el abuso de antibióticos, dijo, pues a lo mejor ya nos comimos 10 años. Entonces está a la vuelta de la esquina. Ya lo que me preocupa es, pues digo, a lo mejor a mí me da miedo llegar a un hospital y tener esto. Seguramente muchos son de primer nivel, a lo mejor no lo ven tan gente, pero escuchan historias de, no, pues luego me dio una bacteria bien fuerte y me eché otros 10 días de hospitalización y pues casi me muero, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ir avanzando y avanzando un poquito en la plática y vamos a hablar de esto, ¿no? Lo que les decía del problema de la resistencia antibiótica es que genera muchas cosas. Yo siempre les digo que al directivo le importa la lana. Al final él está interesado en la lana. Pero creo que todos somos médicos también, mayoría, y tenemos este sentido de ayudar a los pacientes, ¿no? Y la multidrogoresistencia que tiene un componente de mortalidad, es decir, nuestros pacientes se mueren por esto. Y bueno, si le decimos al director que incrementa costos, pues va a decir, bueno, pues ¿cómo te puedo medio ayudar? Si le decimos que incrementa pues estancias hospitalarias, porque ¿cuántos de estos pacientes iban a estar 3 días, les da una infección hospitalaria y se prolonga a 10, eso incrementa costos, estancia, fuerza de trabajo, todo lo demás que ustedes quieran. Y en ese sentido, siempre los directores pues, nos van a dar el avión. Yo soy infectólogo y soy team epidemia, los apoyo porque cuando tienen un problema los directivos de infección, de brotes o de lo que sea, ¿qué dicen? Háblale a la epidemia, que venga a ayudarme y que me diga qué, porque no se involucran en estas cosas. Pero aparte de que no se involucran es porque no hablamos el mismo idioma. Ni el director, ni el epidemiólogo, ni el infectólogo. Y entonces lo que tenemos que aterrizar es hablar este mismo idioma. Y este idioma de combatir a la resistencia, no estoy combatiendo a las bacterias. Las bacterias tienen una evolución natural, van a seguir resistentes con el paso del tiempo, pero sí puedo detener con ciertas estrategias este avance. Pero lo que yo tengo que buscar, porque a veces la idea de los PROAS y la idea de esto de la resistencia es que ya no sean resistentes las bacterias. No, es imposible. ¿Cuál tiene que ser mi objetivo? La calidad en la atención de mis pacientes, ofreciéndoles medidas de prevención, que ustedes perfectamente lo saben. Tienen que ofrecer que pues, un buen uso de antibióticos, etcétera, ¿no? Y entonces el problema de todo esto es que habitualmente nadie mide nada. Yo hoy les preguntaría, ¿cómo estamos en resistencia en México? ¿Alguien sabe algo? No. Y desafortunadamente, bajo ese escenario, no le podemos decir al director, mira, tienes, porque aparte, nunca han estado en una junta de gobierno que dice el director, ay, sí, tenemos muchos acinetos, se mueren todos los acinetobacter, no sé qué, bla, bla. ¿Cuántos? Dime cuántos. Cuando me digas que fueron 10 y te costaron 10 millones de pesos, tal vez la visión cambie, ¿no? Pero a veces vemos a los pacientes ya otro, y así, ¿no? ¿Cómo le llaman a acinetobacter? Acinetobacter, ¿no? Así le llaman a esa bacteria, ¿no? Muy coloquialmente. Pero bueno, ¿qué creen? Que sí hay mediciones. El problema es que a veces no nos interesa también. Y como área de epidemiología, no necesito que sean expertos, pero sí saber que es un problema y saber cómo puedo ayudar. Porque este tema de la resistencia es que de cada quien desde su trinchera pues, pueda ayudar.
Y entonces hay grupos que reportan. Este estudio es muy grande y siempre lo van a ver, siempre lo mencionan, es el más grande y es un estudio de Lancet que recopiló muchos estudios a nivel mundial para hacer un estimado de resistencia, ¿vale? Y entonces hizo una proyección también de mortalidad y es el estudio que más presentan siempre que hablan de resistencia. Yo solo voy a tocar aquí unos temas, pero bueno, hablando de E. coli, ¿qué causa E. coli? Principal infección urinaria. Ahí vamos a plantear ese escenario. En infección urinaria, ¿qué es lo primero que damos de tratamiento? Pues lo ideal sería MOX y algún espectro más bajo, nitro, etc. Pero cuando se hospitalizan los pacientes empezamos a veces con ceftriaxona o cefotaxima o lo que quieran, ¿no? Ya después meropenem o lo que sea, pero pensando así como buena onda, el espectro más bajo es ese. ¿Pero qué creen? Que dicen que la resistencia de esta bacteria es del 60 al 70% a cefalosporinas de tercera generación, o sea, hasta ceftriaxona. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 10 pacientes que lleguen probablemente con una IBU, solo 3 van a responder. Y los otros en carbapenémico, o en complicaciones, o se van a morir, etcétera, ¿no? Y si nos vamos al escenario de Baumani, su porcentaje de resistencia es de más del 80%, o sea, 2 a carbapenémicos, que es nuestra última opción, y de ahí colistimetato y bla, bla. Por eso le llaman Acinetobacter, porque aparte su mortalidad es por arriba del 60% en muchos estudios, una vez que uno adquiere una infección de esta. Y bueno, y aquí vienen algunas otras publicaciones que, por ejemplo, estas del INS son habitualmente infecciones hospitalarias. Y tenemos dos grandes grupos en México, para que los conozcan, se llaman INVIFA y PUC. Ahorita que viene el doctor Rincón, él es infecta en otro hospital de trabajo, él colabora con INVIFA, parte de información, ¿no? Para decir cómo estamos en México, ¿no? Y entonces lo que les decía, esta problemática dice que pues para 2050 va a haber una muerte cada 25 segundos. O sea, ya llevamos 2 tal vez. ¿Es preocupante? Yo creo que sí, ¿no? Y como les dije, no queremos solucionar lo de la RAM, pero sí desde el punto en donde yo estoy. Esta es una actualización del grupo INVIFAR de 47 hospitales, si no mal recuerdo. Y les puse colorcitos porque estos rojos ya no son opción. Y entonces en E. coli, las cefalosporinas de tercera generación están quemadas. Los carbapenémicos, ok, todavía los podemos usar. En Klebsiella ya no podemos utilizar esto. Ya no podemos utilizar todavía carbapenémicos, pero en Acinetobacter otra vez, todo está. Y entonces, aparte aquí, pues sí nos dicen que ya son de terapia intensiva, hospitalizados, urgencias y ambulatorio, ¿no? Los escenarios ambulatorios, pues todavía por acá hay más amarillitos y acá más rojos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer nivel? Reforzar esta parte de prescripción, pero no empezamos. Cuando yo digo luchemos contra la RAM, es luchar contra una cultura de prescripción muy mala que tenemos. Yo siempre les digo que cuando piden la valoración de un paciente en la terapia intensiva al cardiólogo, si el cardiólogo va y le pone el ultrasonido aquí y les dice que el corazón está aquí, el cardiólogo lo dijo. El corazón está aquí. Pero cuando va el infectólogo a una terapia intensiva y le dice, oye, estabas en mero, ya salió el cultivo, baja la ceftriaxona, no. O sea, el experto son todos, ¿no? Porque toda la vida nunca ha habido un control de antibióticos. Nunca se ha visto al infectólogo como esta decisión. Ahora vino COVID y salió el infectólogo medio a lucir. ¿Pero qué le decían al infectólogo? Tú no sabes, yo me voy a contagiar. Y entonces salieron los tapetes mágicos, salieron las rociadas de cloro, salieron todo esto, ¿no? Que estoy de acuerdo que en cierta manera fue miedo, fueron fases iniciales, pero después ya teníamos evidencia y seguimos con lo mismo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el ciclo de resistencia de las bacterias, no? Bueno, esto parte desde la parte ambiental, parte agropecuaria, parte ganadera también, y todo esto genera resistencia antibiótica en múltiples opciones. ¿Ustedes tienen control en alguno de esos? No. Estamos en el área de salud. Y entonces, ¿en dónde me tengo que enfocar y gastar mis energías en lo poco que pueda apoyar? En el sector salud. Y entonces, aquí, por ejemplo, pues deficiencia de prevención en infecciones, uso de antimicrobianos inapropiado. ¿Cuántos de ustedes, yo no voy a hacer pregunta, pero es una reflexión, tienen un consultorio o han tenido pacientes que van por un cuadro respiratorio y en menos de 24 48 horas ya tienen un antibiótico? Cuando el 90% de las infecciones son virales. El problema es, y yo siempre se los digo, ¿por qué escogí pediatría? Porque el niño aguanta mucho. O
sea, el niño llega así todo gripiento, con fiebre, le pasas la fiebre, vuelve a jugar, tú dices, no, está bien. Pero el adulto yo me siento mal, inyéctame, ¿no? Es más quejoso, no puede aguantar un día. Un día de mocos no aguanta. Y el niño con mocos o lo que sea, ya anda brincando, saltando y jugando. Y entonces, hay que ser un poquito pacientes en estas enfermedades. Hay enfermedades que duran 3, 5 días los síntomas, pero las inyecciones no los quitan. ¿Por qué quitan la penicilina que a veces se inyectan? Un cuadro respiratorio porque es evolución natural de la enfermedad. Los mocos iban a quitar a los 2 o 3 días. ¿Qué pasa? Se la ponen en el día 2, en el día 3 ya iban a desaparecer los mocos y dicen, ¿qué creen? Que para que haga un efecto un antibiótico tarda 1 o 2 días. No es el antibiótico, es la evolución natural. Pero entonces acá estamos y acá es donde tenemos que actuar. Y entonces, ¿qué hay para el combate a la resistencia antibiótica? La OMS, o a nivel mundial, se ha preocupado por esto, porque es un tema que va a incrementar el costo abismal de esto. No les puse ahorita yo costos, porque es algo que a mí no me interesa. A mí me interesa aterrizar que nuestros pacientes requieren esta parte. Pero vean, se hicieron planes de acción a nivel mundial, se ha pedido que se vigile la resistencia, México vigila, Ucrania es lo único, pero no participan a nivel mundial, son reportes locales. Después vienen colaboraciones, esto de participar con otras organizaciones, ¿no? Compartir conocimientos, ¿por qué no? A veces somos muy cerrados en decir no. Y algo que a mí me choca en PROA, porque yo siempre les digo, el PROA es algo muy horizontal. Desafortunadamente, digo, lo voy a decir el IMSS como es muy vertical, en toda su normativa. Y el PROA a veces busca hacer algunas cosas por el bien de nuestros pacientes, pero bueno, pues hay que tratar de respetar lo más que se pueda la normativa, ¿no? Y sobre todo proyectos de investigación. Entonces, este es el Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a Antibióticos, se publicó en 2015, y aquí salieron otras iniciativas de Brasil, también de Chile, de Colombia, etcétera. Y para acá quiero que veamos los objetivos. No me estoy inventando que es una importancia la RAM, pero bueno, el primer punto es mejorar el conocimiento de la RAM. Ya les pregunté ahorita, ¿sabemos cuánto tenemos de resistencia? Hay que cumplir el primer objetivo. ¿Cómo? Muchos de ustedes reportan en ROBE y reportan en INOSO perfiles también de antibiogramas. Si no lo hacemos bien, esos perfiles pueden salir mal también, ¿vale? O a veces ni nos interesa ver el acumulado. Y eso hablando me voy a enfocar en IAS, ¿no? Porque sí, todos quisiéramos saber cómo estamos también en la comunidad, pero a veces empecemos por partes y vayamos avanzando. Reforzar los conocimientos, reducir la incidencia de infecciones, que esta es parte de la prevención, utilizar de forma óptima los antimicrobianos, que aquí entra mucho en PROA, y argumentos económicos. Lo que les dije, ¿cómo voy a convencer al director? Hasta que tenga datos. Desafortunadamente la RAM no va a esperar datos. Tengo que ir avanzando con lo que pueda, poco a poco, ¿sale? Y después, para el 2018, fíjense, 3 años después, como buenos mexicanos dijimos, ahora sí hay que hacer algo. Y en 2018 sale el acuerdo de la Estrategia Nacional contra la RAM, que también tiene objetivos y que son muy similares: mejorar el conocimiento, reforzar conocimientos. Se hace una copia casi del Plan Nacional. Y entonces siempre me dicen, doctor, pero es que eso no aplica en mi hospital, yo no lo puedo hacer, y esa es la negativa de siempre. Ok, tal vez no lo puedes hacer exactamente como lo dice ahí, pero ¿por qué no buscar una estrategia de cómo sí se puede hacer, ¿no? Y entonces es parte de esto. En 2023, ¿qué creen? 2018, 19, 20, 21, 22, y México no había hecho. Y en 2023 vuelve a salir otro acuerdo que dice que ahora sí, los comités de antimicrobianos son estrictamente y se deben de cumplir. Y eso es para todos los niveles. Yo preguntaría aquí, ¿quién ha escuchado cómo funciona su comité de antimicrobianos de alguna de sus unidades? Probablemente van a decir, pues sí se sesiona, ¿no? Y lo que yo vivo todos los días, porque yo recibo información de 6 hospitales, y los 6 hospitales, y no voy a quemar a nadie, pero pues estamos en uno, me mandan, se sesionó. Y un comité tiene vida, un comité tiene un análisis, y un comité propone, porque es un grupo de expertos, bueno, yo asumo. Y luego dicen, es que no está el infectólogo, no puede ser experto. A ver, es que no estoy necesitando al infectólogo. El infectólogo tendrá que estar ahí en la cama del paciente tal vez para un caso grave. Pero si hay estrategias donde, oye, pues mejoremos la toma de cultivos. No necesito ahí al infectólogo para que se tomen cultivos, ¿o sí? No. Necesito ver estrategias. Pero bueno,
Entonces sale en 2023, en el IMSS nos propusieron una normativa que son los lineamientos de PCI PROA. Los lineamientos, como les digo, en el IMSS vienen muy estrictos y entonces aquí nos dicen que todos los jefes son responsables de la vigilancia de la prescripción antibiótica. ¿Qué creen que hacen los jefes? No les da la vida. Nunca. Y en ese sentido es importante generar entonces, ¿qué? Datos. Porque yo así puedo justificar en algún momento, o sea, y es como siempre les digo, yo voy contracorriente. Ahorita todos seguramente ustedes me ven y me van a decir al final, ay doctor, pues usted está ahí en la delegación, bien cómodo, lo que sea, pero también tengo mis bajones de decir, oye, ya le dije a esta persona y no me entiende, y no me entiende, y no me entiende, y no me entiende. Pero mi conciencia está tranquila porque estoy haciendo algo por este problema. ¿Sale? Y entonces, los objetivos dentro de los lineamientos PCI también vienen reforzar los conocimientos de la RAM y el uso racional. Y de repente dice, pues que también conozcamos los aislamientos y sensibilidades de lo que tenemos. Pero de repente decimos, ay doctor, pues es que luego sale un estreptococo y luego sale una cosa que ni yo sé que eso se llama, nombres bien raros, etcétera. ¿Cómo lo voy a vigilar? Bueno, no se dan bolas. Hagan un enfoque dirigido. No necesito ver los 2000 cultivos. Si yo sé que en mi hospital, ¿qué más hay? Son neumonías asociadas a ventilación mecánica, ¿qué cultivo me importa? Bronquial. Y no me desgasto. ¿Cuáles son las principales bacterias que tienen que ver con las infecciones hospitalarias? ¿Cómo se llama ese grupito? Escape, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a ir a los peptoestreptococos? No, me enfoco en Escape. Tal vez mi unidad padezca esta en otro fomona que no entra en el grupo Escape, la adiciono. Y esta visión fue porque en el 2024, o sea, hace un mes, la OMS dijo que hay que vigilar más microorganismos. Antes ya existía esta clasificación, pero ahora los cambió. Antes no se preocupaba por las cefalosporinas de tercera generación en E. coli. Hoy, con lo que se ha visto, pues hay que preocuparnos también por ese uso. Y entonces ya las metió como prioridad. Y toda esta es prioridad, pero lo que me preocupa más es que todas estas bacterias resistentes, solamente el 20% pueden ser tratables. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo siempre les digo, ¿quedarnos cruzado? Pues no es opción. Creo que no es opción. Desde donde podamos, lo poquito que podamos es una idea, pero vamos a ir avanzando. Y entonces les dije que México hasta febrero del 2024, miren, México no reporta nada de resistencia. Pues no sabemos nada. ¿Cómo andamos en resistencia? No lo sé. Y entonces, por ejemplo, en estos reportes, pues nos pueden decir, mira, para la micacina es 60% resistente, etcétera, y así, y esto es pues parte de lo que se reporta en GLAS, que es el gran reporte que hace la OMS de la recopilación de todos estos países que colaboran. Aquí viene el reporte de GLAS, y siguen toda una metodología, ¿no? Pero me van a decir, ay doctor, pero pues es que es muy difícil seguir la metodología. Yo lo sé, y ahorita les voy a presentar algunos datos, porque tenemos datos locales. No cumplen toda esta metodología, no, pero entonces me espero hasta que cumpla toda la metodología o empiezo a medir. Empiezo a medir. Bueno, y entonces este es el reporte PUCRA, es la última actualización, y aquí vemos pues los porcentajes de resistencia de algunos antibióticos. Este es el reporte de INDIFAR, este fue el primero y este fue en 2019. Aquí vienen los porcentajes de resistencia, pero ya hay algo. Y el reporte local, y bueno, no es por presumir, pero este hospital en el que están publicó este artículo con un antibiograma acumulado de 1 año. Y entonces yo ya sé que, por ejemplo, aquí una E. coli en taurocultivos tiene un porcentaje de resistencia a cefalosporinas del 75%. ¿Se acuerdan que les dije de Lancet? Que estimaba que era del 70%. Pues andamos igual. Está un poquito mal. Y esto es de aislamientos de aquí, de hospital. ¿Sale? ¿Cómo se hizo esto? Pues bueno, van a decir, ay doctor, pues usted le dice, sí, pues fue en el tiempo que pude estar aquí, inicié un PROA con un poco de inhabilidad, porque yo no era experto en PROA, ni me considero experto, pero ya tengo más experiencia en esto, y entonces empecé a hacer mediciones a lo menso, ¿no? Por no decir a lo güey. Y dentro de estas, empecé a registrar esto, porque no sabía lo que ahorita les voy a decir, pero entonces registraba en mi computadora así, ¿no? Sensible, resistente, y de repente, pues dicen, no, doctor, es que a mí no me da la vida. Pues entonces me encontré una residente de medicina interna que tenía actitud. Dije, ayúdame. Yo hago el análisis, pero tú escribe el artículo y ahí está. Me da orgullo decirlo porque ahora la autora está haciendo infectología, ¿no? Salgo de esto, la enamoró, ¿no? Y eso estuvo bien.
Pero esa es parte de lo que tenemos que hacer. Esta es la última actualización de INVIFAR, donde vienen también los perfiles de resistencia, que aquí ya se han trabajado ya más, ya nos pueden decir, porque antes era un global, era en bruto la información, y ahora ya nos dicen que es de terapia, que es de hospitalizados, que es de ambulatorio, que es de etcétera, ¿no? Y aparte, ahora en esta nueva publicación dijeron, ya vamos a medir genes de resistencia. Y entonces ustedes me van a decir, ah, doctor, pero esos son 47 hospitales que son centros de alta atención, que son tercer nivel, y que la resistencia no está bien baja, porque cefalosporinas de tercera generación está como en 50, por ahí, 60%, o sea, 10% menos de que incluso lo que estima Lancet, ¿no? Por ejemplo. ¿Y por qué creen? Porque tienen equipos de infectólogos que están vigilando la prescripción, que hacen descalamiento, que agregan, que quitan, que ponen y siguen un orden. Y entonces me van a decir, doctor, ¿y entonces en nuestros hospitales qué va a pasar? Pues nada, necesito decirles que tengo más resistencia en nuestros hospitales que son de atención continua y que atienden más pacientes que incluso los de tercer nivel y que requieren urgente una intervención. ¿Por qué? Porque de repente el PROA se convierte del epidemiólogo. Y el epidemiólogo no es que no tenga los conocimientos. El problema es que tiene un chingo de cosas que hacer. Y todavía súmale, mídele esto, mídele otro. Pero bueno, o sea, yo no te voy a poder ir a dar capacitación, yo no, pero bueno, si te puedo ayudar en algo, a lo mejor esto, si estas bases de datos están en mi plataforma de infecciones y lo puedo hacer, pues sí puedo tener un escenario de cómo están mis guías, ¿no? Etcétera, ¿va? Y entonces, ¿qué son los antibiogramas acumulados? Pues es este análisis acumulado de sensibilidades, de resistencias, de microorganismos en un periodo específico y tienen toda una metodología. La que habitualmente utilizamos es la del CLSI M39. El CLSI es como el laboratorio a nivel mundial que rige todos los laboratorios, todas las normas. En Europa tenemos EUCAST y los CDC han sacado algunas guías también de esto, ¿no? Y entonces, ¿qué nos permiten tener estos antibiogramas acumulados? Pues un diagnóstico situacional, local. Yo quisiera saber en mi unidad de primer nivel si tengo algunos cultivos, cómo llegan esas IBUs. Para decirle al médico, pues mira, ya no prescribas Ceftria, ya no te sirve, ponles nitro, mira, está sensible a nitro, usa nitro, cree en la nitro. Porque aparte como mexas que somos bien malinchistas. Decimos, eso no pasa aquí. Eso no sucede en mi hospital. ¿Y cómo combates eso contra los médicos? Cuando hablas de PROA, el PROA tiene que ir a convencer al médico de cambiar algunas cosas. Y el médico lo primero que te dice, no, porque la ITSA dice esto, los CDC dicen lo otro, la guía no sé qué dice. Ok, sí, doctor, yo sé que la guía lo dice, pero mira nuestro escenario de aquí. Ah, no manches, eso no lo sabía. Pues va, al grave se la compro ya, póngale mero. Al grave ni modo, se está muriendo. Pero hay unos que llegan disque por IBEUS y están como si nada y se van a los 2 días y nunca vieron el cultivo ni nada y eso es preocupante, ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Concientización y comprensión. Y ahorita se los dije, ¿vieron un escenario de este hospital? 70% de resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Lo mismo está pasando en el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ocuparnos. Refuerzan estos conocimientos y entonces damos cumplimiento a estos objetivos, tanto nacionales como mundiales, y pueden ser de ayuda en las guías. Los antibiogramas acumulados tienen peros, y yo siempre lo explico. Hay algunas líneas de infectólogos que dicen que son de utilidad para tomar decisiones y la realidad es que no al 100%. Orientan, pero no se pueden tomar porque si yo analizo todos los urocultivos, ¿cuántos de estos pudieran haber sido bacterias asintomáticas? ¿Cuáles de estos pudieran haber sido contaminación? Entonces no son de su utilidad al 100%, requieren de un punto de expertise y entonces con esto, si nosotros se lo damos a nuestro infectólogo que esté en nuestra unidad, si tenemos, o al médico prescriptor que sea más consciente, dice, ah, pues mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, considerando estas cosas. Y entonces, ¿qué limitaciones tienen? Pues bueno, la consistencia de los datos a veces puede ser una limitante. En el estudio que ustedes vieron, al menos sí hubo un poquito más de filtro, ahorita les voy a explicar los antibiogramas. Asertividad en casos individuales. Nunca puedes tomar un antibiograma generalizado para un cierto paciente en específico. Probablemente la guía diga que puedes empezar con ceftriaxona, pero si el paciente está muriendo, a veces tendrás que ir al meropenem, pero ¿qué tienes que hacer después? Desescalar, algo que no se hace en todos lados. El tamaño de la información. Ese año que les presenté son como cerca de 800 aislamientos en el año, 1000 por ahí, no me acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un hospital de alta referencia que tiene 2000 o 3000 aislamientos? Manipula esas bases de datos. Pues a veces es complicado, ¿no? No imposible, pero más complicado, ¿no?
Tiempo de trabajo, como les dije, yo no podía. Entonces yo tenía ahí la información bien bonita, yo la veía en publicación, pero decía, ¿cuándo? No puedo, o sea, no me da la vida. Entonces hay que hacer colaboraciones, uniones con alguien que nos ayude también, se vale pedir ayuda, ¿no? Apego a las guías LSI es difícil, la microbiología hospitalaria a veces hay que diferenciarla también. Y como les digo, nada más no se tomen absolutos, pero nos da un escenario que ya al médico le puedes decir, porque yo creo que ustedes ahorita con este porcentaje, 70% dices, pues no manches, el Lancet no se equivoca, ¿no? Porque luego decimos, ay, no, es que el Lancet, lo hicieron mal, ¿no? Pues ya, aquí hay un hospital que dice 70%. Y si les hablo de los otros 5, pues estamos igual, ¿no? Entonces, hay que ver eso. ¿Qué fortalezas tienen? Pues que dan este panorama, favorecen las acciones del equipo PROA dirigidas ya sea por un infectólogo o un prescriptor, conciencia en la problemática, orienta las decisiones, permite participar en estas estrategias y favorece esta vigilancia, ¿no? Pero lo principal es que da un diagnóstico situacional. Siempre queremos hacer algo y se nos olvida que lo primero para hacer algo tenemos que hacer ¿qué? Un diagnóstico situacional. ¿Cómo quiero yo combatir la resistencia si no sé qué tengo de resistente? Entonces empiezo a disparar porque yo estoy en mi hospital y digo, ay, no es que creo que se murieron hace 2 semanas 3 neumonías, eso es lo importante. Cuando atrás traigo arrastrando una cola de hemocultivos o de bacteremias, bien preocupante, ¿no? Entonces, tener estos datos me va a decir, pues sabes qué, no voy a desgastar mi energía en todas las infecciones, solo en una. Acuérdense de esta estrategia y ustedes saben más que yo, el 80-20, ¿no? No me voy a enfocar en todos los servicios. ¿Cuál sería el servicio que por excelencia tiene que ser el de mayor control de infecciones? Terapia. Y entonces no me voy a enfocar en medicina interna y cirugía. Digo, sí, si hay algo emergente, pues tendré que actuar, pero mientras perfecciono la terapia. Y después me voy brincando a los otros servicios. Y entonces tuve el gusto de participar con la coordinación de laboratorios e insumos del IMSS, en donde se buscó cómo podríamos ayudarle a los laboratorios. Y espero que pronto tengan noticias. Mañana voy para allá, para que ayuden a los laboratorios alumnos del IMSS a hacer justo esto de los antibióticos acumulados. Aquí en el estado, la semana pasada, se convocaron a 7 unidades, que también nos ayudamos un poquito para que entendamos esta problemática. Pero lo que nadie sabe es que en sus laboratorios, los que tienen equipos, porque los que son manuales, pues ahí es otro rollo, ahí hay que hacer bases manuales. Pero ¿qué creen? Todos los que tienen un equipo automatizado, llámese Vitec, Phoenix, Microscan, el que sea, tienen una base de datos ya. Y está en el hospital. En mi experiencia, ¿qué ha dificultado eso? No aquí en el IMSS, me tocó ahorita con otros hospitales, que a veces son muy negativos a abrir las puertas. Es información del hospital, de los pacientes. Yo afortunadamente tengo muy buena relación con mis jefas de laboratorio, y les digo, pásame esto, ahí va. Ya luego las retroalimento y les digo, este es su resultado, ¿no? Porque también hay que decirle eso, porque luego piensan que se quedan. De repente yo me enteré que 220 participaba en Invifa, daba su información, pero Invifar nunca los retroalimentó. Entonces, no se trata de eso, se trata de colaborar, ¿no? De decir, ten, aquí está tu información. Y ahí está el doctor, que no me dejará mentir, que trabajamos en el taller, les dije, aquí está, yo no me quedo nada, o sea no tengo ese punto. Y entonces, cuando ustedes exploren estas bases de datos, hay un pasado que le faltan datos, que hay que mejorar, que hay que todo esto, pero no tenemos que entonces ir en el laboratorio y agarrar cada registro y hacer uno individual. Ya está la base, la saco y la complemento. ¿Para qué? Para saber si son hospitalizados, ambulatorios, etcétera. Y esa es una estrategia que se hace dentro de los PROAS, ¿no? Que ahorita nada más los voy a mencionar así de rápido. Y entonces el futuro sería que podamos tener estos datos para decirle a la OMS, ten, operamos. Y dinos también qué hacer. Ten, director, dime cómo necesito a alguien liderando un equipo de prueba para que tú convenzas como infectólogo a los cirujanos de usar profilaxis con cefalotina y no con ceftriaxona, por ejemplo. Pero es parte del diagnóstico situacional. Entonces, con la CECIL se está trabajando esto y entonces pues se extrae la información de estos equipos, se usa esta guía, que esta guía fue generada para usar una plataforma que se llama HUNET, que es gratuita desde la OMS y cumple todos los criterios para hacer un reporte GLASS. Y que aparte buscamos estandarizar servicios, buscamos estandarizar tipos de cultivo, etcétera, para que la información a la par pues tenga una salida similar. Hacer un reporte RAM y que esto pueda ser utilizado en las pruebas. Esta es la guía institucional, si quieren escanear ese QR. Hemos colaborado en esto tanto que pues está la guía por escrito, pero que creen que también hay videos de cómo hacer todos estos antibióticos acumulados en la plataforma de PUNET. ¿Sale?
Y siempre es bueno mostrar las caritas porque son el equipo que aprecio y que me ha dado la oportunidad de trabajar con ellos. Y somos quienes, pues, fuimos parte de esta guía. El maestro Daniel es microbiólogo experto, entonces, pues hizo esto. Y entonces, en la delegación, hicimos esto. De los 6 hospitales, se tomaron todas las bases de datos, se pusieron en conjunto, y hoy tenemos un antibiograma muy similar a este. Y entonces yo puedo decir que E. coli en urocultivos de 8.693 aislamientos son resistentes a cefalosporinas en el 46%, o sea, en un 64% de resistencia. ¿Sale? Muy similar a los 70 que nos dice el Lancet. Pero estos ya son 6 hospitales que dan una atención generalizada y regional. Sí, doctor, pero ¿cuántos de fueron bacterias asintomáticas? No lo sé, voy por partes, pero ya hice algo, ¿no? Y ese es en el sentido que todos tenemos que hacer algo. Este antibiograma tiene una segunda versión donde pude fragmentar servicios. Hay datos desconocidos, pero ya pude fragmentar servicios y pude fragmentar edades, adultos y niños. ¿Algo bueno? Pues sí. ¿Todavía me falta mucho? Efectivamente, pero hay que hacerlo, ¿sale? Y entonces, estos antibiogramas, ¿para qué sirven? Para el famoso PROA o el famoso subcomité de antimicrobianos, ¿no? Que tanto han escuchado. ¿Y qué es el subcomité de antimicrobianos? Por sus siglas en inglés, porque esta es una traducción del inglés, es Antimicrobial Stewardship, ¿no? Y cuando lo traducimos esto de programa, pues como que no queda, porque stewardship es como cuidar lo que tienes. Y entonces el PROA, ¿qué tiene que hacer? Cuidar lo que tiene. ¿Y qué tenemos? Antibióticos. Y entonces debe buscar el uso seguro con una indicación, dosis, ruta y duración correcta. Y entonces cuando hablamos de PROA, esto es lo que siempre les digo. El PROA está enfocado en el paciente. Y entonces el paciente tiene que tener una evaluación clínica correcta para que yo como médico pueda optimizar el diagnóstico con estudio correcto. ¿Cuántas veces no les ha pasado que el paciente tiene una neumonía asociada a ventilación y le toman hemocultivos? Y es como, a ver, necesitan secreción bronquial. O sea, si estás pensando que es eso, y si no, pues ni modo, hay que tomarle los 3. Que el paciente sea correcto, que el tiempo sea correcto. ¿Cuántos de ustedes han visto cultivos 72, 7 días después de que le toman algo? O el paciente se deteriora y ¿qué pasa? Digo, aquí pasaba mucho, ahorita que les enseñé algo de lo que hicimos. En el año más o menos que estuve aquí, pasábamos visita una vez por servicio. Y entonces de repente le decía a los residentes, ¿y este paciente tiene cultivos? Sí. ¿De cuándo? De hace una semana. No, pues se está chocando hoy. O sea, necesitas un cultivo hoy, no hace una semana. Lo que pasa una semana ya no existe, no está. Los cultivos a las primeras 72 horas del 96% ya es negativo. Si no creció en esas 72 horas, pues vuelve a cultivar, ni modo. Y después tiene que haber una participación del laboratorio de micro. Este taller que se dio, pues solicitamos que fueran los jefes de laboratorio para hacernos entender todos. Ahorita probablemente aquí es mucho de la parte de epidemia, decimos, no, pues no puedo convencer, porque yo soy epidemia y me dejan a veces entrar al laboratorio, etcétera, pero pues es parte de lo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Y esto es concientización, capacitación, educación, y el PROA se rige de educación. Y después a la optimización antibiótica. Interpretar correcto un antibiograma. Es bien feo ver a los médicos, que son médicos altos eminencias de cualquier especialidad, y que digan, ponle el antibiótico que tiene el numerito más chiquito. Eso está mal. Esa es una muy mala interpretación. ¿Sale? Y si lo hacemos está mal. Porque esos numeritos ya tienen un valor, tienen un corte. Ya hay un instituto CLSI que dice de tanto a tanto es sensible y de tanto a tanto es resistente. El numerito, bye. Hay particularidades de bacterias. Sí, con un numerito ahí medio raro, sí decimos, pues es que es de intermedia banco, intermedia el otro, etcétera, pero pues esas son deficiencias que aprendimos desde dónde, ¿sabes? Desde la universidad, ¿no? Yo siempre les digo, yo no sé cómo terminé como infectólogo cuando en la universidad odiaba micro. Es lo que más odiaba. O sea, yo decía, muchas bacterias, ya no sé. Y mírenme, ahora aquí, ¿no? Ahora son mis amigas. Bueno, sí, pero no tanto. Y después elegir el antibiótico correcto. Digo, tristemente he escuchado historias de brotes donde un paciente, por ejemplo, ya no sé, neonato, ya no sé, adulto, tiene una bacteremia por E. coli y les dicen, es sensible a nitrofurantoína. ¿Y qué creen? El paciente está con nitrofurantoína. ¿Qué creen que le pasó al paciente? Se murió.
Porque la nitrofurantoína solo es local urinaria, punto. Y el paciente tenía una enfermedad, ¿qué? Sistémica. Entonces, ¿creen que esa nitro le sirvió? No. Y cuando ves esos brotes dices, qué mal está. Y esto es lo que tiene que hacer PROA, educar. Y para esto se tendrían que abrir foros de educación, etcétera. Ya vieron el curso ese que está en CISABI también, de prescripción antibiótica, y a veces el curso lo hacemos así como, no puedo decir que esté bien o no, yo no lo hice, pero pues a veces aburre, ¿no? O a veces, no sé, no me motiva. ¿Qué me motiva, no? También buscar esa parte, ¿no? A mí me encanta esto. Pero también en el hospital donde trabajo tengo que ver niños oncológicos con infecciones fúngicas o de otro tipo, ¿no? Y pues me motiva a hacer mi trabajo. Ver a los niños, principalmente. Pero bueno, en ese sentido, a veces pasa que la dirección nos dice, necesito que seas PROA y que hagas todo, ¿no? Y en este sentido yo les voy a decir lo que a mí me tocó. Cuando yo salgo de aquí, me llevaron porque intenté hacer un PROA aquí, muy en pañales, la verdad es que no sabía mucho de PROA, me puse a leer y me dicen, ¿sabes qué? Pues oye, hiciste algo aquí medio bueno, pues vente para acá. Me llevaron para allá. Y de repente me dicen, ahora hazme un PROA de 6 hospitales. ¿Cómo? Pues si a duras penas pude hacer una acá y ahora ya 6 hospitales, pues ¿cómo, no? Y es lo que yo les dije, o sea, al final hay que ver dos visiones diferentes. El PROA en el hospital es uno y el PROA gerencial es otro. ¿Qué busca el PROA gerencial? Que es lo que a lo mejor yo hago un poco. Ayudarles a los hospitales a qué? A tener sus diagnósticos situacionales. Decir falta esto, falta lo otro, o etcétera. Pero la batalla, ¿dónde está? En el hospital. Y entonces tengo que hacer un diagnóstico situacional primero de qué enfermedades padezco. Si padezco miles de enfermedades, pues me voy a enfocar en las más graves. Para esto hay varios estudios, y ahorita lo digo, porque el mes pasado acabamos un estudio de las 6 unidades de prescripción antibiótica, que espero que pronto se publique, y que me dice que mis unidades padecen de profilaxis quirúrgica, neumonía e IBU. Digo, más enfermedades hay, por supuesto, pero son las tres. ¿Para qué me desgasto? Entonces, al quirúrgico, ¿qué le tengo que pedir? Profilaxis. Al clínico, ¿qué le tengo que pedir? IBU. Párale. Y no me desgasto. El problema es que pues, a veces es difícil entender esto porque con los jefes, como se los digo, a veces me ponen un jefe, luego me entienden, luego me lo cambian y ya lo capacité y ya todo esto. Y creo que todos somos pues, primos de esta parte, ¿no? Pero pues la idea es no rendirme. Y por eso estoy aquí. Porque hoy les digo y mañana a lo mejor pues, ya no es nada. O así, o etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué enfermedades padezco? ¿Qué tengo en laboratorio para poder hacer? Si me voy a enfocar en IBU, tengo que garantizar que existan, ¿qué? Frascos de urocultivo. Tengo que ofrecer que tengan ciertas situaciones en laboratorio. ¿Qué manejos tengo? Y eso creo que es una deficiencia porque lo he escuchado en hospitales que me dicen, algunas me dijeron en hospital, no voy a decir el nombre, no es de nosotros, pero me dijeron, hoy es un día sin meropenem, doctor. Y yo, qué buena iniciativa, ¿no? Hoy no mero, no, es que no hay. A ver, ¿cómo? O sea, no manches. ¿Cómo que no hay? Y entonces pues, los pacientes se mueren por eso. Pero ¿cómo yo le voy a decir al director que me falta si no le saco un porcentaje de deficiencia de meropenem? ¿No? Y entonces esperamos al de... Ahorita le digo al de la farmacia. Y yo les digo porque yo mido estas tres cosas, que son para mí esenciales. ¿Cómo prescribo? ¿Qué consumo? ¿Y qué infecciones tengo? ¿Qué bacterias? Centrar en esto empieza a dar un ciclo de datos. Y entonces desde su punto donde están, pues no quiero que me busquen lo comunitario a lo mejor, pero sí que me busquen ¿qué? Pues lo de infecciones hospitalarias, ¿no? Es como los datos que más tienen y a lo mejor decirle, oye, tengo 3 infecciones y va a pasar, porque también yo lo dije, ¿cuánto cuesta una infección hospitalaria? Cientos de miles de pesos. Y el director, claro, sí. Pero cuando venía un brote, y eso fue lo que quiero decirles que a lo mejor a mí me ayudó, porque, y desde está el doctor Correa, vivimos brotes de Acinetobacter. Esta propuesta de yo quería hacer un prueba primero, me dijeron, no, tú dedícate a COVID, estabas en COVID en Chile. Ni modo, ¿no? O sea, COVID. Hay un brote, el brote, pues, a ver, ayúdanos ahora sí, a ver, pues, vele, tú eres el de las infecciones, ¿qué puedes ayudar? Ayuda en eso, y de ahí tomé ciertos datos y le dije, oh, doctor, mire, esto pasa, ¿cómo ve? Bueno, pues, mi ahora jefa, la doctora Vélez, me dijo, pues hazlo, ¿no?
Y ya me puse a hacer lo que yo quisiera, me dieron libertad, eso fue algo bueno, pues, y a lo mejor eso lo agradezco y es algo que a lo mejor dicen, es que yo no tengo tiempo de que me den cosas, pero bueno, pues no les estoy diciendo que hagan todo un prueba, pero pues sí algunas cosas que puedan ayudar y una de estas son los antibióticos acumulados que pueden servir para esto, ¿no? Y entonces, esto fue dando un diagnóstico situacional y aquí está el doctor, vimos que nuestros acinetobacters eran extradrogoresistentes, sensibles a colistin, que hubo un brote de 20 tantos pacientes, de los cuales tuvo tanta mortalidad, tanto costo hospitalario por días extra, bla, 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 y entonces, otros datos, ¿no? Ya no es un panorama nomás de creo, y a veces nos basamos en eso, y las juntas son del yo creo, ¿no? Y en el creo no va nada. Y entonces, el diagnóstico situacional lleva mucho tiempo, yo siempre lo digo, creo que la Delegación México Poniente ya tiene un diagnóstico muy robusto, ahora necesitamos actuar, pero ¿cómo? Pues gestionando a lo mejor a alguien responsable, que sea esté dedicado a esto del PROA, ¿no? Y pues bueno, eso es ahora la otra chamba que tenemos que ir viendo, pero vamos por fases, no se puede hacer todo. Pero en este camino ya vamos haciendo algunas cositas y entonces yo ya le dije al jefe de terapia, enfócate en esto, porfa. No te enfoques en otra cosa. Jefe de cirugía, pues, profilaxis, que medio me entienden, porque pues, no hablamos el mismo idioma, ¿no? Son cirujanos. Si alguien es cirujano, perdón. Pero pues no me entienden. Pero bueno, vamos, tenemos que trabajar. Es la única manera de concientizar y es algo de no cansarse para llegar a una meta. Y lo que siempre les digo, lo que no se mide, no se puede mejorar. Si yo no mido algo, si no mido la RAM que tenemos a nivel mundial, local, en mi hospital, en mi clínica o lo que sea, no pasa nada. Y en este sentido, la parte gerencial, yo les decía que nos apoyemos en el diagnóstico situacional, gestión de algunas deficiencias, educación, garantizar seguimientos y métricas, etcétera. Y en el hospitalario, pues el apoyo directivo, que a veces es muy difícil de tener, pero pues poco a poco y con el tiempo se va demostrando. El trabajar sobre el diagnóstico, educación, seguimientos, métricas e intervenciones. Y estos son resultados de pruebas internacionales. Cuando ustedes ven aquí que introducen un equipo prueba, los pacientes tienen con PROA mayor cura, usan mejor los antibióticos, tienen menos riesgo de falla y menos resistencia. Cuando vemos la resistencia en gram negativos, con la intervención de PROA disminuye, pero ¿saben cuánto tardó esto? Años. Entonces no busquemos luchar contra el PROA, busquemos que nuestros pacientes reciban un antibiótico correcto y se vayan oportunamente a su casita sin factores para multidrogoresistencia. Y cuando ya vemos costos, vean, solo el costo de antibiótico disminuyó el 25%. Igual va al mismo estudio que se hizo aquí en la 251. En la 251 medimos consumo y medimos resistencia. La resistencia fue en la tablita que les mostré. Y este es el consumo. Por ahí ahorita que se ha puesto muy de moda el subcomité antimicrobianos, han escuchado el grupo AWARE, ¿no? El AWARE que es verde, acceso, antibióticos de menor espectro que tienen menos impacto, amarillos que son de vigilancia, que tienen un poco más de impacto y mayor resistencia o desarrollo de resistencia, y los rojos de reserva que serían las últimas opciones, ¿vale? Y entonces, aquí empezamos, 2020, el PROA que intentamos hacer acá como pues un grupo de trabajo, porque siempre les digo, pues Jesse, el doctor Correa, pues eran como parte del equipo que pues, me ayudaba, porque ellos desde su visión de epidemiología, ¿no? Y entonces ustedes vean cómo posterior a las intervenciones, el consumo de antibióticos del grupo verde se fue elevando. ¿Qué me faltó? Sí, me equivoqué, pues no me di otras cosas, ¿no? Porque no sabía, les decía, a lo mejor empezaba a conocer un poco esto más, pero a lo mejor sí me hubiera gustado medir mortalidad, ¿no? Y eso lo pude haber sacado y a lo mejor se los puedo pedir todavía a Correa, pues hay que sacar la mortalidad de pacientes del hospital en esa época, ¿no? Para ver también si hubo un descenso, etcétera, ¿no? Compararla con algo más. Pero es poco a poco ir haciendo algunas intervenciones. Y entonces, ¿cómo se logran estos resultados? Primero es trabajo en equipo. Si yo estoy peleado de laboratorio, no va a funcionar. Si estoy peleado con los cirujanos, tampoco. Entonces, así me duele la coronaria de irme a pelear con un cirujano, tengo que hacerlo, ¿no? Templanza, digo yo, ¿no? Ya escucharlos, ver qué podemos llegar y pues negociar. El pro es ir negociando y ir ganando terreno poco a poco. ¿Ustedes creen que el Instituto Mexicano del Seguro Social, después de toda una vida de dar ceftriaxona como profilaxis, hoy les cambias a cefalotina? ¿Qué creen que me van a decir? No. Y lo peor de todo es que va a haber infecciones, como siempre. Y lo primero que van a decir es que es tu cefalotina. Y entonces para eso tengo que estar yo preparado. ¿Por qué? Porque tengo que medir mejor esas infecciones y decirle, no, mira, ni le diste bien la cefalotina, para empezar, ¿no? Porque con eso empezamos a justificar.
Y eso me pasó porque ahorita la química, que bueno, también es un poquito más cerca, pues, está en la delegación, y también, pues ahí es mi adscripción ahorita, hizo este cambio. Y de un consumo de amarillos que tenían como del 28 al 30%, el doctor Lara, pues y lo digo él porque él se ha llevado las palmas, él es el jefe de terapia intensiva, él es el que lo ha hecho, que yo estoy ahí a lo mejor como coachando y ayudándolo, pero gracias a su capacitación y todo, el consumo de verde se redujo al menos del 15%, digo de amarillos, perdón. Y eso es porque los ginecólogos empezaron a usar ¿qué? Cefalotina. Con los peros y más, ¿no? Porque el primer mes de uso de cefalotina, 7 infecciones científicas, ya valió, ¿no? Cuando hacemos el análisis, nada. Todas las que se infectaron fueron las que menos siguieron las guías. Y entonces, pues esos datos le van diciendo al prescriptor, oye, mira. Y ahorita esa batalla de profilaxis, como siempre les digo, ¿cuál es la profilaxis correcta? Una dosis. ¿Cuánto usan profilaxis los infanos? 5, 7 y se vuelve tratamiento. Y entonces me voy a pelear con ellos. Le dije, mire doctor, vamos a ganar la batalla primero de que le compren la cefalotina. El siguiente paso será decir, bueno, mira, tú se la dejabas 3, ¿por qué no 48? Un día menos, o sea, negociar, hasta llegar a la meta. Pero primero es un proceso de cambio, no seamos tan bruscos también. Digo, ¿qué se sienten ustedes si yo les digo, hoy para mañana quiero un antibiograma acumulado? Está loco este doctor, ¿no? No, pues vean, exploren, vean qué pueden hacer con laboratorios, si pueden hacer antibiogramas o no. Les sirve la